¿Me puedes hacer un favor? ¿Me regalas un computador? Ay, muy gentil. Gracias. Listo, Rafita. Listo, profe. Sí, no, profe, le decía que sí, ese tema lo tengo ahí, ya he ido buscando pues los datos, pero los tengo por ahí apartecito. Perfecto. Prenda ahí tu cámara y seguimos acá. Adicional Ah. a las investigaciones enfocadas, el análisis en general del salario mínimo en el país realiza un análisis diferencial de las condiciones del salario mínimo. Mierda, me perdí. Adicional de las investigaciones enfocadas al análisis en general del salario mínimo en el país, Gálvez realiza un análisis diferencial de las condiciones del salario mínimo por género y por región. ¿Eso lo escribió Gálvez o lo escribiste tú? No, profe, o sea, eso lo escribí yo, pero pues dentro del estudio trató ese tema. De las condiciones del salario mínimo por género y región, denotando que evidentemente en Colombia existen brechas salariales que aumentan o disminuyen, según la región específica, donde en las regiones periféricas, según la región específica, donde en Quita más sectores específica. no, es que es región y regiones, ¿sí? Sí. Según la región específica, donde en sectores periféricos, sería ahí. Déjalo en amarillo y tú lo revisas, ¿vale? Listo. Perfecto. Existe mayor diferencia en comparación a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Pereira. Estas diferentes son agravadas. Yo pienso que estas diferencias, no estas diferentes, sino estas diferencias son agravadas. Sí. ¿Sí? Ponle en amarillo eso. Dadas las condiciones de educación existentes, donde el menor grado de formación académica mayor, mejor dicho, hagamos una cosa, colócale de adicional a aplicable todo en amarillo y le pegas una revisadita. Listo. Que algo pasó ahí. Esto permite. En el caso de Arango y Flores, desarrollan la revisión enfocada al análisis de la informalidad laboral y los elementos relacionados con la definición del salario mínimo diferencial para diferentes regiones de Colombia. La investigación realizada permite inferir que el salario mínimo establecido en el país incentiva la informalidad en el casco urbano, aunque dicha influencia varía dependiendo de la región específica. Adicionalmente, se valida que existe desconexión entre el salario mínimo y la productividad de la mano de obra menor, capacitada. Adicionalmente, se valida que existe desconexión entre el salario mínimo y la productividad de mano de obra no capacitada, y le cambia la redacción a eso, ¿vale? Listo, profe. Infiriendo nuevamente en que la educación es un factor de influencia en las condiciones salariales. De este modo, los autores consideran pertinente establecer un salario mínimo diferencial por donde se determine. Por región. Sí, pero mira que aparentemente esta redacción es tuya, ¿cierto? Pero Sí. mira lo que dice ahí. De este modo, los autores consideran pertinente. Entonces, mejora más bien ese último pedazo después del punto seguido para que salga como tu redacción, porque ahí parece que fuera tu redacción, pero lo tomaste de otro libro. ¿Sí me entiendes? Ok, sí, señor. ¿Listo? Por su parte, FEDesarrollo, a través de su informe periódico, creo que lleva tilde del mercado laboral y el análisis generado por las condiciones de productividad y salario mínimo también debe llevar tilde en el país, determina que la definición, ahí también está mal, del salario mínimo, mínimo tiene tilde, definición creo que está mal escrito, periódico Sí, debe llevar tilde. definición está. Es un tema ampliamente debatido
que en líneas generales contribuye a la exclusión de la mano de obra con baja formación y o productividad. De igual forma, denota la rigidez del mercado laboral, donde las condiciones salariales afectan al sector informal, a la vez que el sector formal ha tenido que adaptarse a los diferentes ciclos económicos, sumado al hecho de que las condiciones del salario mínimo son regresivas, ya que mejora las condiciones de vida de las familias en la parte media y superior de la distribución del ingreso, con pérdidas netas para las familias de menores ingresos. Excelente, muy bien. Para finalizar, en lo que se respecta a la aproximación de las investigaciones relacionadas con el salario mínimo en el país, se refiere Pérez, quien realiza una aproximación al salario mínimo vital. Ahora, ojo pues, Rafa, al marco, espérame un segundo, que aquí me salió otra clase. Un segundito. Cambio el nombre de uno. Yo voy a tomar un poquito de eso, ¿no? Voy a tomar un poquito de eso. Listo. Para finalizar, corrígelo ahí, en lo que respecta a la aproximación de las investigaciones relacionadas con el salario mínimo en el país, se refiere Pérez, quien realiza una aproximación al salario mínimo vital. Ah, bueno, eso te iba a decir. Cuando lleguemos al marco conceptual, sí señor, colocamos salario mínimo, salario vital, salario no sé qué cuentos, ¿sí? Salario emocional, para que tengamos como una caracterización de lo que significa cada uno de esos salarios, ¿vale? Vale, listo. Porque el salario vital no tiene nada que ver con el salario mínimo. Sí, correcto. Muy bien. Desde la óptica del marco normativo nacional e internacional, así como los retos y oportunidades, se destaca en primer lugar la creación del Código Sustantivo del Trabajo en 1951 y la inclusión de un salario mínimo dependiendo de factores de productividad, ahí se te fue una I adicional, dependiendo de factores de productividad, o te faltó una B, factores de productividad, ahí puede ser quita, ahí, y condiciones del mercado laboral, destacando que progresivamente se han ido modificando los criterios para definir el nivel del salario mínimo. En general se define que existe, también está mal escrito, un marco normativo específico que reglamente y defina las condiciones bajo las cuales se define el salario mínimo año tras año, considerando principalmente indicadores económicos como la inflación. Continuando con la revisión de investigaciones relacionadas con la temática central para la investigación, se abordan ahora aquellas relacionadas con el desempleo en Colombia. Para ello se citan en primera instancia a Biafara y Uribe, quienes desarrollan una investigación literaria enfocada en determinar la duración promedio del desempleo en el país y los canales de búsqueda de empleo. Se logra determinar que la eficiencia de los canales de búsqueda son un factor determinante en la duración de la condición de empleo, destacando una cifra preocupante, ya que aproximadamente el 54% de los desempleados llevan 12 o más meses en calidad de cesantes. Se define también que los canales digitales cuentan con menor eficiencia en comparación a los canales formales o presenciales en búsqueda tradicional de empleo, así como el hecho de las condiciones de formación y expernecia, eso está ahí raro, así como la oferta, esa palabra se la inventó usted, compadre. Así como la oferta y la demanda influyen en el tiempo de búsqueda de empleo. Por otra parte, Salazar realiza una aproximación teórica a la relación entre el desempleo y la desigualdad en Colombia como factores ligados e influyentes en la expansión de la actividad económica. El autor determina que la orientación capitalista de la sociedad actual, donde prima la propiedad privada y los intereses particulares, va acompañado con una importante problemática social que ahonda las limitaciones para la obtención, dice ahí, del empleo, así como las condiciones desiguales de la población, tanto en lo social como en lo económico. De este modo se hace necesario que el Estado y colombiano puede estar con mayúscula,
modifique y mejore las iniciativas establecidas en lo que respecta a la distribución de la riqueza y generación de oportunidades laborales por medio de un mayor equilibrio entre las ofertas laborales disponibles y la mano de obra pertinente para ocuparlas. Ahí ¿Listo? voy, profe. Perfecto. Acuérdate de colocar por ahí Estado y colombiano en las primeras con mayúscula. Rafa, bien, bien. Un poquito colgado, ¿vale? Un poquito colgado porque el estado del arte pues es la recopilación de muchas cosas, pero está muy bien, compadre. Va haciéndolo muy Sí, bien. Eh, Ahí va saliendo información para los otros marcos, ¿listo? Pero sí, sí, busquemos más señor. información. No se te olvide dentro de las bibliografías que vas generando, de pronto encontrar el salario de los congresistas, para que después no termine siendo una investigación aislada, porque el tema es empezar como a relacionarlo. Todavía no, pero que lo vayas teniendo en Ah, cuenta. ok, sí, porque si encuentro algo, profe, alguna investigación que trate del tema que lo incluya, acá también lo puedo ir metiendo, así sea Excelente. poco. Perfecto, porque estamos hablando de estado del arte, entonces podemos empezar a agregarle o colocarle alguna cosita de esas, ¿vale? Ah, listo, listo, vale, profe, listo. Listo, Sí, no sé señor. si haya preguntas, compadre. No, 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 profe, no, señor. Ya ahorita pues lo que continúo trabajando es más del desempleo, más información que he encontrado, pero pues ya esta semana la voy incluyendo como para ir cerrando el tema ya del desempleo y voy a buscar entonces sobre el tema de o salarios públicos o si encuentro algo de congresistas, pues como Perfecto, para irlo relacionando ahí. perfecto, compadre, perfecto. Entonces, viejo Rafa, ¿preguntas tienes? No, 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 señor, no, señor. Listo, mi hermano. Entonces hágale pues y ahí vamos entonces manejando el tema de, yo imaginaría, nota que estas clases se vuelven realmente largas, estoy real Sí, molido. sí, claro, profe, sí, sí iba a decir, porque no, 3 horas y media ahí metido, está Sí. complicado. Es complejo, pero la idea es que puedan sacar esto adelante. Entonces, por eso te decía, hay fue un cruce, por eso me tomé el atrevimiento de saltarme su conducto regular y por eso llamé a Jennifer para ir corriendo un poquitico las cosas, ¿vale? Profe, porque yo le iba a preguntar, estas dos compañeras, Es un solo ellas, grupo, es que es un solo grupo. ellas son una sola Sí, sí, persona. sí. Ok, Se me olvidó decirte porque la universidad me mandó ese grupo así. Ahora, ellas no tienen nada que ver con el tema de ustedes. Ellas sí, manejan una vaina que se llama costos de la educación en Bogotá. Es un tema diferente. Ellas se dieron graduar hace como 4 años, pero entonces la universidad me dijo que si las podía vincular, claro que sí, pero entonces ellas son un solo grupo, Rafita, para tenerlo ok. en cuenta. Profe, ¿y van hasta ahora iniciando o ya van Pues ellas como llevaban un nosotros poco o? de años con eso, pero tan pronto revisé el trabajo no me gustó nada. Es que hubiera estado Sí, usted en el primer tema acá y se ponen a llorar. Entonces sí, se están asustadas, entonces ahí van a mirar cómo organizamos eso. replantean. Perfecto. Ok, ok, Para profe. colocarlas al día y entonces van un poquito colgadas, pero la vamos a poner a correr porque son dos. Entonces tienen Profe, más porque posibilidad. sí, sí, no, no sé, profe, como pues como ahora también somos más, no sé si de pronto le queda más fácil a usted eh, Partirlo en dos grupos. partirlo en dos, o por lo menos yo, profe, no tengo problema de pronto en un espacio entre semana, o sea, no verla de pronto el sábado y verla entre semanas, yo no tengo lío, o verla un sábado o el domingo, no sé. No, Rafita, vamos a ver yo como cuadro también porque me estoy matando, yo estoy bien agotado, pero el tema sería de Sí, pronto coger algunos entre semana para solo dejar sí, el fin de semana a los que están un poquitico más colgados y sería una buena opción. listo, 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 pero vale, yo te profe. voy compartiendo eso dependiendo cómo vaya mi semana, ¿vale? Vale, listo, de una, profe. Listo, viejo Rafa, si quieres desconectarte a descansar o a trabajarle a eso, está muy bien, ¿vale? Vale, listo, profe, de una. Listo, mi hermano. Feliz noche entonces, buen trabajo. Listo, Gracias, profe. Vale. listo, muy bien. Hola, flaca. Prenda el micrófono. Sí, qué pena, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Me Bien, imagino que profe. eso está en mi WhatsApp, imagino. Sí, profe, ay, profe. Espérame un segundito. Mm, Discúlpeme. correcciones, correcciones. Es el último archivo, profe, que le envié. Sí, señora.
Se llama correcciones, sí. Profe, nos quedamos en la página 24. Pero se llama correcciones, sí. Sí, 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 Ah, profe, ok. sí, correcto. Todo esto ya está listo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí. Nos Perfecto. quedamos en la página 24. 12, 13. Ah, pero no tenemos cositas en amarillo, no. Solo estábamos leyendo. Sí, profe, tenemos, pero son pocas, profe. Ok. 20. PIN, Plan de Integración Nacional. Bueno, entonces quítale el amarillo, ya está listo. COMPES, Listo, Consejo profe. Nacional de Política, también quítale ese amarillo. Cabe destacar que desde el momento que se formuló la estrategia del Plan de Integración Nacional PIN, cuyo objetivo buscaba el desarrollo económico, ¿cómo es que se llama este tema tuyo? ¿Política qué? Política fiscal, profe. Política fiscal, muy bien. Buscaba el desarrollo económico y social del país mediante progresos desde la infraestructura económica y de financiamiento basadas en políticas de crédito externo. Surgieron críticas relacionadas con el impacto inflacionario que dicha estrategia traería consigo. Se corrige redacción, eso ya está, quedó claro, ¿no? Entonces le puedes quitar el amarillo. El informe de Listo. la misión, ¿dónde quedamos en la 20? Aquí sigo acá, ¿cierto? Sí, señor, sí. El informe de la misión Bird-Weisner del 81, la misión surgió de las preocupaciones, espero que me perdí, el informe de la misión surgió de las preocupaciones con el crecimiento que venían registrando las transferencias públicas, como se comentó anteriormente, y tenía como objetivo la obtención de un consenso en cuanto al diagnóstico de las finanzas públicas y las alternativas más convenientes para resolver el problema de las finanzas intergubernamentales. Las recomendaciones de la misión son importantes ya que estaban dirigidas a resolver un problema estructural que, como se verá más adelante, se ha prolongado hasta los primeros años del siglo XXI. En relación con las transferencias sobresalía el crecimiento y la importancia que venían adquiriendo el situado fiscal y la gestión de ventas que se asignaban mediante fórmulas preestablecidas. Esto llevó a la misión a analizar su incidencia sobre el esfuerzo fiscal, la dependencia de los departamentos y municipios sobre estos recursos y sus implicaciones con la inflexibilidad presupuestal. Esto llevó a hacer prontas, ¿qué? Propuestas dirigidas a reformular el esquema de transferencias. Muy bien, muy bien. Proponía modificar la fórmula del situado de tal forma que se incrementara la transferencia cuanto mayor fuera la necesidad de los recursos del gobierno receptor y también premiar el esfuerzo fiscal local. Respecto a la sesión de ventas, sugería el mismo tipo de criterios. La misión también abordó el análisis del proceso presupuestal y recomendó dos cambios principales. El primero, que se había propuesto en misiones anteriores, era proceder a adoptar la contabilidad de caja y no de competencia. Lo segundo era limitar el número de adiciones que se le hacían al presupuesto a lo largo del año y sobre todo, revísase sobre todo Listo, profe. cuando el Congreso estaba en receso. Otra área de preocupación y análisis fueron las rentas de destinación especial diferentes a las transferencias, que para entonces abarcan cerca de la mitad de los impuestos nacionales. Consideraba que estas debían obedecer estrictamente el principio para su establecimiento, que para su establecimiento debe existir una relación de causalidad entre origen y... Muy bien. Proponía suprimir la mayor parte de ingresos atados, por ejemplo, las destinadas al deporte. Respecto a las finanzas departamentales, además de observar la pérdida en importancia relativa de sus recaudos originados en la base de la elasticidad de los tributos, revísame eso de baja elasticidad. ¿Listo? Listo, profe. Y lo revisamos Sí, en el contexto. Consumos grabados como licores, cerveza, tabaco. La misión propuso que se traspasara a los departamentos del gobierno de los vehículos y se diera de carreteras sobre la tributación municipal. Reproponía dar una mayor autonomía fiscal a la fijación de las tarifas de los impuestos prediales. Muy bien. DNP, Departamento Nacional de Planeación, se explica qué es, pero yo ya había entonces leído esto. Elevadas. No, profe, eso lo coloqué yo. Ah, ok. El ambiente adverso del entorno internacional de la administración, elevadas Gutiérrez, muy bien. A esto se había que agregar a raíz de la crisis mexicana de la a esto
había que agregar que a raíz de la crisis mexicana de la deuda protocolizada 10 días después de la toma de posición del presidente Betancur, se cerraron los mercados de crédito externo para Colombia. Con relación a la situación económica interna, se anota que si bien ha comenzado a habilitarse desde el 80, la experiencia fiscal entre el 80 y el 82 demostraba en forma dramática el grado de erosión que venía registrando el sistema tributario colombiano. Se quejaba que la brecha fiscal había sido muy bien. Finalmente se tradujo en legislación. Se destacaba el establecimiento en el país del impuesto del valor agregado en sustitución al antiguo tributo a las ventas. A comienzos Betancur se dieron los... A comienzos Betancur, revisa esto. A comienzos Betancur se dieron los primeros pasos. Creo que le faltó un par de letras ahí. ¿Se corrige, Cita, por qué? No sé, profe, esa corrección no la había visto. Bueno, revisa eso, por favor, ¿vale? Listo, Pero desde aquí hasta abajo. bien, listo, profe. ¿Listo? Muy ¿Hasta bien. dónde? Hasta... Hasta aquí, hasta Ospina 97. Listo, profe. Ese pedazo del párrafo. Sobre la reforma al impuesto de las ventas en Ospina, anota que en este momento se extendió el cubrimiento del impuesto hasta el nivel al de tal. Muy bien. Es que usted va volando, flaco. Usted va más adelante que todos. El programa económico en el 84, 86 destaca que Ospina se le agotaron virtualmente las posibilidades. Complementariamente se instrumentó una política de austeridad en el gasto público. Aquí creo que falta un punto seguido. En 1985, creo no, falta un punto seguido. Se incrementaron los sueldos del sector público en 10 puntos por debajo de la inflación. Los gastos de servicios personales del sector público no financiero cayeron 6.1. De los excedentes de Ecopetrol y el Fondo Nacional del Café y el saneamiento de las finanzas de los gobiernos territoriales. Se consiguió reducir el déficit consolidado del sector público. Muy bien. Junguito, quien había tomado el cargo de ministro de Hacienda a mediados de 1984, destaca algunos factores de índole política que dificultaban por parte del Congreso la adopción de nuevas medidas fiscales a una administración en su tercer año de gobierno y con participación parlamentaria minoritaria. El establecimiento del IVA, impuesto de valor agregado, puedes agregarle si te parece, entre paréntesis, impuesto de valor agregado, para el Congreso era difícil concebir que, y esto también lo llevas al marco conceptual, ¿vale? Listo, Se estima que el déficit de la caja de gobierno central alcanzaba el 6% del PIB y que la situación del resto del sector público era igualmente compleja. Esto exigió a la autoridad fiscal una etapa de explicaciones detalladas y transparentes sobre la verdadera situación económica de la nación y las medidas que tendrían que adoptar. Leyes. Para el lado del gasto público se avanzó poco en la legislatura, como se comentó anteriormente en la moción. Tampoco tuvo eco en el Congreso la propuesta del gobierno de regresar a un sistema de mayor responsabilidad regional y manejo de la educación. Consejo Nacional de Política Económica y Social. La misión Weisner igualmente consideraba el estudio de financiamiento de las Fuerzas Armadas como otro tema de gran prioridad. La otra fuente de traspaso del gobierno de las utilidades por compraventa de divisas en lo que se conocía como la cuenta especial de cambio. Tantas cuentas de crédito fueron suspendidas como parte integral del programa de saneamiento. Aquí dice saneamiento de las finanzas públicas. De otra parte, se eliminó la garantía de liquidez sobre los TAN. ¿Qué es el TAN? Eso lo coloco, profe. También. Perfecto. Porque... Entre paréntesis me colocas qué significa TAN. Listo.
Y de otra se prohibió la transferencia al gobierno por concepto. Tal vez es separado. Listo, profe. ¿Ves que aquí colocas bancos multilaterales y colocas Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces coloca aquí entre paréntesis Fondo Monetario Internacional. Listo, profe. Como resultado del exitoso programa económico. Eso está muy bien, Esmeralda, te felicito. Listo, profe. Muchas gracias. Muy bien, Flaca. En la administración Barco se resaltaban las directrices generales de la política económica, no obstante la administración de Barco estableció un nuevo régimen político. Se basó en la concepción de que el crecimiento debía tener una función social y el desarrollo social debía ser factor esencial del desarrollo. La política. Muy bien. La administración había procedido a expedir los decretos tal relacionados con el desmonte de institutos descentralizados de orden nacional que compensaran las funciones que se habían asignado a los municipios. Los decretos también asignaron funciones eminentemente locales a los municipios y transformaron las principales entidades ejecutoras en funciones locales como el ICTC, el INFOPAL, Fondo de Caminos Vecinales y el DRI. Por favor, colócale a todo entre paréntesis qué significa. Instituto Colombiano de no sé qué mentiras, el Instituto Nacional de, bueno, lo que sea, ¿vale? Listo. Desde comienzos de los años 90, sin embargo, el comportamiento fiscal de la caja del SPNF, la misma También. vaina, sí, Listo. Listo. en la administración Gaviria la Revolución Pacífica hace ingresos corrientes de la nación, artículo tal. El plan inclusive daba una nota. El plan inclusive daba una nota de de precaución sobre la posible incidencia adversa del gasto público sobre el crecimiento cuando éste afectaba adversamente al sector privado. Se decía que en Colombia los periodos de mayor crecimiento del gasto habían estado asociados con menores crecimientos económicos. Política fiscal. Este es Rudolf Holmes, para entonces ministro de Hacienda, señora. Re bien. Títulos de tesorería TES. Se agrega la reducción del déficit fiscal para ayudar a una reducción de la inflación. Muy bien. La administración Samper es una economía. Es que este va volando, Placa. Muy bien. Recibió una economía con una tradición sólida, una económica exenta. Guillermo Perry. Yo ya me acuerdo ya de estos que eran ya de mi época. El salto social nacional para el plan del desarrollo. La publicidad del IVA. Esto, lo anterior. La política entre el 94 y el 95 que la reforma tenía previsto. Ocampo, Lora y Ocampo. El menor crecimiento de la economía contra el mercado se comenzó a dar naturalmente. La Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas con relación a la opinión de la Comisión coincidía con lo que decía el ministro de Hacienda en el sentido de señalar que los síntomas más claros del problema estructural fiscal del país era el creciente desbalance entre el crecimiento de los ingresos y los gastos del gobierno. La interesante tarea desarrollada por la Comisión fue precisar los diversos componentes que explicaban el crecimiento de los gastos, estimó las decisiones constitucionales sobre transferencias del situado fiscal para la educación y la salud,
implicaron un aumento del gasto en el 1%. A ver. El diagnóstico llevó a la comisión a hacer recomendaciones para mejorar el proceso presupuestal, flexibilizar el presupuesto, desatar las rentas, fortalecer los fiscos territoriales, racionalizar el gasto en salud y en educación básica, modificando la fórmula de las transferencias para efectuarlas por estudiante beneficiado. Subsidio por el lado de la demanda y no de la oferta. Muy bien. La administración Pastrana plantea, muy bien. Del 17 al 29, como se verá más adelante, a nivel de la deuda se convirtió en el centro neurálgico de la preocupación de los gobiernos, las entidades multilaterales en los mercados. Juan Camilo Restrepo fue el que habló de esto, ministro de Hacienda. Muy bien. Qué buenas fuentes de información, Esmeralda, la felicito. Ojalá estuvieran todos ahí para que viera las flores que le estoy echando. Ah, profe, gracias. Muy bien. Hay unas niñas nuevas también. Yo le dije a Estefanía que las llamaras. Tú también deberías pegarles una reforzada ahí a dos niñas nuevas que están más perdidas. A Diana, a las del grupo nuevo, ¿sí, profe? Sí, señora. Sí, pégueles una llamadita mañana o les va contando alguna cosa y pégueles un refuercito a ver qué. Con ese profesor de español que usted tiene por ahí. Listo, profe. Listo, él reconoce, sin embargo, de acuerdo a la interpretación del acuerdo del decreto de marcha, tiene una extensión. Sí, porque a mí no me gusta que estén tan colgados los grupos, están empezando hasta ahora. El PIB. Listo, profe. Muy bien. Todas estas leyes y cosas que me aparecen por acá me las va a llevar al marco legal, por favor, ¿vale? Listo, profe. Muy bien. Ahí hay ley 617 del 2000. Ley era un paso fundamental para el saneamiento de las finanzas del gobierno. La ley 633 también, todas esas. El acto legislativo 01 del 2001. Todo eso me lo llevas al marco legal. Legal. Listo, profe. Misión del ingreso público. No obstante las reformas aprobadas, en parte el gasto público siguió en ascenso y el superávit primario no alcanzaba a frenar el aumento del endeudamiento. La administración Uribe, situación inicial. Las prioridades fijadas por el presidente Uribe en su política económica, el fortalecimiento de la seguridad democrática, el saneamiento de las finanzas públicas y la adopción de un conjunto de reformas estructurales pendientes, entre las que sobresalían la pensional y la reforma del Estado dirigida a racionalizarlo y reducir su tamaño. Como resultado del conjunto de reformas que buscaba generar un superávit primario en las finanzas públicas que permitiera evitar el proceso acelerado del crecimiento de la deuda pública y estabilizarla y aún reducirla en el curso de la década. Como resultado del conjunto de las reformas buscaba generar un superávit, no, ahí no era. Existía también un problema de financiamiento en razón del cierre temporal del mercado internacional y la volatilidad del mercado de crédito interno. Además, dada la naturaleza estructural del problema fiscal, era apremiante la adopción de reformas de fondo. Las primeras medidas de carácter fiscal se adoptaron recién inaugurada la administración y estuvieron dirigidas a establecer un impuesto temporal del 1.2% sobre el patrimonio neto de los colombianos, cuyo destino era el fortalecimiento de la seguridad democrática y como parte integral de la declaración del estado de conmoción interior. Con carácter más estructural y permanente de la autoridad, diseñó una estrategia de ajuste fiscal que combinaba la reforma pensional con la reforma del Estado, la pensional y los ajustes de gastos que darían a través del referendo, que referendo me colocas el término en marco conceptual y explicas qué es, por favor, ¿vale? Que permitían generar el superávit primario requerido para estabilizar la deuda pública. Junguito comenta que en el proceso de empalme el gobierno recibió las recomendaciones de la Misión de Ingreso Público, así como trabajos de Contraloría y la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? Sí, profe, no me acuerdo en este momento. Eso es el
no sé qué cuento de economía para América Latina, yo no me acuerdo. Consejo de Sí. Económico para América Latina, creo que es. La coloco también, profe. Por favor. Listo, profe. Y la colocas no solo ahí, sino la colocas en tu marco conceptual y explicas qué es eso. Porque la CEPAL, Centro Económico, bueno, no sé, es para América Latina, es lo único que me acuerdo, pero da unos Sí. conceptos económicos frente a lo que pasa en la región, que es importante, que Sí. permitieron rápidamente estructurar una propuesta de reforma tributaria que fue discutida con el presidente Uribe. La propuesta inicial estaba fuertemente inspirada en las recomendaciones de la misión y cubría temas como la ampliación de la base del IVA y el marchitamiento a exenciones de renta de las sociedades. La reforma contó con la participación activa del presidente y el Congreso, fue aprobada en diciembre del 2002. También se aprobó la reforma pensional y se avanzó en la reforma del Estado. Por otro lado, la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal se aplazó un semestre y fue finalmente aprobada en el 2003. La reforma tributaria tenía un incremento permanente en el recaudo cercano al 2% del PIB y el conjunto de reformas tendría un efecto cerca de 4 puntos para el final de la década del 2000, que era lo recomendado por la MIP. ¿Qué es eso? Colocar, también lo coloco, profe. Ok. Los cambios y la situación fiscal en el 2003, varios eventos inesperados llevaron al debilitamiento de las reformas planteadas y exigieron a Carrasquilla, que era el ministro, presentar al Congreso un paquete de legislación complementaria a finales de 2003. De una parte, la Corte Constitucional declaró inexequible la disposición de la reforma que generalizaba el IVA a partir del 2005. En efecto, una de las disposiciones de la reforma establecía una tarifa del 2% para los productos que estaban exentos o excluidos del gravamen. El argumento principal de la Corte es que no había habido suficiente discusión pública sobre el tema, no obstante el voto nominal que se había dado en Cámara. El otro inconveniente fue la no aprobación del referendo y sus implicaciones fiscales. En diciembre, el Congreso aprobó medidas de ajuste que equivalen al 0.5 del PIB mediante dos impuestos, sus óptimos y distorsionantes a juicio de las mismas leyes, pero que contribuían al aumento de los ingresos, la evaluación de los impuestos de transferencias financieras del 3 al 4 por mil y la extensión del impuesto al patrimonio. A lo anterior se le suma el hecho que la reforma pensional quedó incompleta y que no se aprobaron modificaciones a las edades de jubilación y la reducción de algunos beneficios. La situación actual al momento de hacer público este artículo es el compromiso del gobierno de continuar profundizando el proceso de reformas y de mejoramiento de la estructura tributaria, como lo confirmó recientemente el ministro de Hacienda en el 2004. Bueno, muy bien, Flaca. Pienso que las modificaciones no son muchas, ¿cierto? Usted va bastante adelantada. Entonces continúe y termine ese escenario del estado del arte para continuar desarrollando más características. Si puede, empiece a investigar sobre los años de los presidentes. Yo sé que ya ahí los empezó a agregar, pero entonces empecemos a colocar mucha más intención en eso. Listo, profe. En este caso, profe, le agrego más información al estado del arte. No, o sea, sí podemos agregarle más si cabe la posibilidad. Si no, vaya mirando cómo lo va terminando como tal para seguir avanzando en el siguiente escenario. ¿Listo? Seguramente usted, Esmeralda, terminará en noviembre, ¿cierto? A este ritmo como va a terminar en noviembre, pero tienes que seguir participando de las clases y lo vamos llevando con calmita y tal, porque tiene que haber evidencia de que tú participas hasta marzo. Claro, ¿vale? Que sí, profe. ¿Listo? Igual así como lo está manejando, profe, que ya cada uno pues tiene sus horarios, me parece muy chévere. Perfecto. Entonces miremos a ver cómo revisamos. Voy a ver si te mando que no te conectes cada 8, sino cada 15. Listo. Para que haya más tiempo de investigación y sea mucho más cómodo para ti o para mí, ¿vale? Listo, profe, listo. Bueno, entonces, ¿tienes preguntas? No, profe, no ninguna, profe. Estoy pues, más bien cómoda así como lo está manejando, profe. Que coloca los horarios. Y sí, el resto, profe, no. Y pues, profe, ¿cómo es que se llaman las compañeras? Una se llama Diana y la otra... Una se llama Diana y la otra se llama... Escríbales ahí en redes. Sí, Karen. Karen y Diana. Listo, profe. ¿Listo? Listo, entonces, profe. Dale pues y me cuentas mañana cómo te fue con ellos. Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias, profe. Ahí seguimos trabajando. Perfecto, listo, viejita. Entonces, hágale pues, descanse entonces. Listo, igualmente, profe. ¿Listo? Una feliz noche. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien. Listo, profe.
Chao, profe. Chao, Rafa. Chao, profe. Chao, Que estés bien. Esmeralda. Chao, Rafa. Luego. Bien. Chao. Bueno. Chao.